Buenos días, feliz Día del Señor para todos. Qué alegría que nos podamos volver a juntar y qué bueno que hayas podido ya participar de la Cena del Señor. Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos en esta mañana y lo que te quiero invitar es a que busques tu Biblia, que leamos juntos la palabra de Dios. Vamos a considerar el capítulo 4 del libro de Romanos y vamos a tratar de sacar alguna enseñanza que creo que es muy importante para fortalecer nuestra fe. Y quizás si hay alguien en esta oportunidad que está viendo este video y aún no ha abrazado la fe en el Señor Jesucristo, pueda considerar seriamente venir al Señor Jesucristo para ser perdonado por Dios. Vamos a hablar de fe, vamos a hablar de la fe. El capítulo 4 del libro de Romanos habla de la justificación por la fe, cómo Dios justifica o cómo Dios salva a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y hay un personaje del cual Pablo, que es el autor de este libro, va a tocar. Es un personaje famoso, un personaje considerado de la religión, un patriarca. Vamos a hablar de Abraham, un personaje muy importante para la fe judía. Y vamos a ver y analizar cómo Pablo lo que dice es que a pesar de que Abraham es un hombre muy importante para la fe, el patriarca, quizás el personaje más importante de la fe judía, a pesar de todo su vínculo con Dios y a pesar de toda su obra, si se quiere desde el punto de vista religioso, eso no le alcanza para ser salvo por Dios, porque lo que Dios va a considerar no es todo su trabajo religioso, sino lo que Dios va a considerar es finalmente su fe. Y así vamos a ver que una vez más la palabra de Dios nos va a llevar hacia este concepto, un concepto muy importante que debemos tener en cuenta cuando nos acercamos a Dios. No hay esfuerzo ni moral ni religioso que el hombre pueda hacer que pueda ser considerado por Dios como una justicia. No hay ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer como seres humanos, ni moral ni religioso, que Dios tome como justicia. Finalmente la salvación es un regalo de Dios. Es algo que nace en la gracia de Dios y solamente se puede abrazar a través de la fe en la obra del Señor Jesucristo. Así que vamos a leer este pasaje. El mensaje del día de hoy se llama "No podemos dejar en deuda a Dios". No podemos dejar en deuda a Dios. Así que te pido que me acompañes en la lectura. Romanos capítulo 4, vamos a leer algunos versículos de ahí. A partir del versículo 4 de Romanos, dice así la palabra de Dios: "Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. ¿Sí? Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdona las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta". ¿Sí? Y acá vamos a ver un contraste muy interesante entre dos conceptos. ¿Sí? Por un lado está el trabajo y la deuda. El trabajo genera deuda. Acá dice, a quien trabaja, ¿no? El salario no se le toma como un favor. Es una deuda. Su empleador le debe el salario a quien trabaja. Entonces, trabajo, por un lado, trabajo-deuda, en contraposición a otro grupo de dos palabras que es fe y gracia. Trabajo y deuda, fe y gracia. ¿Sí? La idea acá es muy sencilla. Lo que la Biblia nos quiere enseñar es lo siguiente. Las personas que se esfuerzan, que trabajan, que ponen empeño en su moralidad, en su religión, buscando obtener el favor de Dios, lo que pretenden hacer es dejar en deuda a Dios. Yo me porto bien, entonces como yo me porto bien,
y hago lo que tengo que hacer, hago lo que la religión indica, entonces Dios está en deuda conmigo y entonces me tiene que justificar. Y ese pensamiento no es un pensamiento que existía hace 2000 años cuando se escribió este libro. Es un pensamiento que hoy sigue muy vigente en el pensamiento de muchas personas. En la mente de muchas personas está esta idea de que si yo soy religioso de tal manera, o si yo hago tal cosa, o si soy moral de tal manera, entonces Dios no va a tener en cuenta mi pecado y definitivamente Dios me va a dejar entrar al cielo. Porque de alguna manera yo estoy haciendo cosas que lo dejo en deuda a Dios. Dios me la debe porque yo estoy haciendo lo que corresponde. Estoy haciendo lo que dice la Biblia, estoy haciendo lo que dice la religión, estoy haciendo lo que me dicta la conciencia respecto a lo que es realmente moral, estoy ayudando al prójimo. Entonces, como soy una buena persona, Dios me va a tener en cuenta porque Dios está en deuda conmigo. Hice tanto que Dios me lo va a recompensar y me va a dejar entrar al cielo. Este es el pensamiento. Ahora, Pablo lo que dice es, ¿saben qué, muchachos? No funciona. Todo el esfuerzo moral, todo el esfuerzo religioso, no hay manera de dejar en deuda a Dios. Y hay algunos motivos por los cuales no se puede dejar en deuda a Dios. Fundamentalmente porque somos pecadores. Y como somos pecadores, a pesar de que nosotros nos esforcemos, nunca vamos a poder dar vuelta a la balanza. Nuestros pecados son mucho más importantes que nuestras justicias. Así que somos pecadores y no alcanzamos el estándar de moralidad que Dios pretende. Con lo cual es imposible que, por más que nos esforcemos, alcancemos el estándar de santidad que pretende Dios para ser justificados. Y así, y todos, si fuésemos muy religiosos y hiciéramos realmente los actos de bondad que nuestra conciencia nos impulsa, así todo, no podríamos expiar los pecados, no podríamos ser perdonados de nuestros pecados. Quizás podríamos obtener bendiciones, Dios recompensaría nuestra bondad y probablemente generemos un ida y vuelta muy bueno con nuestro prójimo y realmente podamos vivir tiempos de tranquilidad en nuestro corazón por haber hecho obras de caridad y un montón de cosas, pero nunca vamos a lograr que nuestros pecados sean perdonados. Va a estar muy bien, pero no alcanzan para ser salvados por Dios. Trabajo y deuda por un lado. En contraposición a esto, una cosa más. Pablo dice, es tal así que el patriarca de la fe, Abraham, el principal hombre de la fe religiosa, cuando tuvo que ser considerado por Dios, no se le consideró todo su trabajo ni moral ni religioso, sino que lo que Dios consideró fue su fe. Abraham le creyó a Dios y Dios se lo tomó por justicia. Le tomó en cuenta esto por justicia. No todo su trabajo religioso, sino la fe. Entonces, en contraposición al trabajo y a la deuda y este pensamiento de que de alguna manera lo que nosotros hacemos podemos dejar en deuda a Dios, viene la contraposición de la verdadera fe cristiana, que es la fe en la gracia de Dios. Está el otro grupo de dos. Por un lado está el trabajo y la deuda, y por otro lado está la fe y la gracia, ¿sí? La fe y la gracia. ¿La fe en qué? En la gracia de Dios, que lo que hace es juzga tu pecado y el mío en la cruz del Calvario sobre Jesucristo, y otra vez la centralidad de la cruz, ¿sí? Él juzga tu pecado y el mío, nuestra maldad la juzga sobre Jesucristo en la cruz del Calvario, y la gracia que hace que al mismo tiempo que cuando tu pecado ha sido juzgado, es este mismo Dios el que justifica al que cree en el Señor Jesucristo. Así que nosotros no podemos dejar en deuda a Dios con nuestros actos, con nuestra religión y con nuestra moralidad, pero sí debemos recordar que podemos abrazar el amor de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Fe y gracia, versus trabajo y una pretensión de dejar en deuda a Dios. No se puede. Ni siquiera Abraham, ni siquiera el más religioso, ponele el nombre que vos quieras, ni siquiera la persona más moral puede dejar en deuda a Dios. Pero debes recordar, siempre debes recordar,
que así como no se puede dejar en deuda a Dios, este Dios mismo te ama profundamente, ha pensado en usted, ha pensado en mí y nos ha ofrecido un regalo maravilloso que se llama la justificación por la fe, la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Así que debemos recordar esto, no podemos dejar en deuda a Dios, no hay nada que podamos hacer, debemos aceptar la gracia, el regalo de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Esto es un concepto muy importante para nuestra fe, pero esto es un concepto muy importante para vos. Si en esta mañana, en esta tarde, esta noche, o cuando estés mirando este video, estás escuchando esto y te das cuenta que te transformaste en un religioso, en un moralista, que estás haciendo muchas cosas para ver si podés lograr el favor de Dios, y yo te quiero decir que no hay manera. Lo único que podés hacer es depositar tu fe, tu confianza plenamente en el Señor Jesucristo, abrirle tu corazón, pedirle perdón por tus pecados y vivir la vida digna que Él te regala. No podemos dejar en deuda a Dios, sin embargo Dios te ama y podemos abrazar ese amor de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Muchas gracias por escuchar este video, que Dios te bendiga y que tengas un gran día del Señor.